Jaime Fajardo Landaeta es analista del conflicto y es desmovilizado del EPL. Fajardo Landaeta, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Felipe, Andrea, Carlos, Guillermo. Un saludo a todos los oyentes y televidentes. No, muy contento de estar acá. Y hoy se encontró el... Y nosotros muy contentos. Ni contemos la... Bienvenido, llegué hombre, puntual, doctor Jaime. Gracias por acompañarnos porque valoramos mucho los análisis que al respecto de este reinicio de diálogos con el ELN pueda darnos esta mañana. Y Luis Guillermo Pardo es el director del Observatorio de Paz del Politécnico Jaime Isaza Cadaví, también un hombre muy reconocido en el análisis del conflicto urbano, rural, regional y nacional. Doctor Luis Guillermo, un buen día, bienvenido, gracias por acompañarnos, desmovilizado también. Sí, señor. Del M19. ¿Cómo está, doctor Luis Guillermo? M19, ¿no? Sí, señor, del M. 9 de marzo de 1990. Feliz día, Felipe, Andrea, Juan Felipe, Juancho. Sí, señor. Y Jaime, es un gusto compartir en esta mesa de trabajo, donde siempre se hacen análisis objetivos, por lo menos en los que yo he estado. Es más, aquí lo dijimos hace cuánto, Andrea, hace por ahí... ¿Qué? ¿6 meses? Hace mucho no me invitaban, no, 6 meses. Que usted estaba reservado para No. Petro acababa de ganar las Sí, elecciones sí, y sí, anunciamos, señor. Jaime, que era inevitable. Usted lo que dijo, aquí Sí. lo dijo. que quedó grabado Ahí en sentado el lo Consejo de dijo. Redacción. Sí, señor. NLN. Que nos preparamos para el diálogo con el ELN, tal cual. Tal cual. Recomenzó ayer, no comenzó, ni se inició ayer, Jaime. Yo he hecho esa precisión ante los medios. Se reinició, porque es un diálogo que quedó suspendido. Con Juan Manuel Con Juan Santos, Manuel que Santos, suspendió el Iván segundo Duque. periodo, llegó el gobierno de Duque y quiso hacer hizo trizas lo que se había avanzado. Ayer recomenzó el proceso con 2 temas fundamentales. Uno, se retomó la agenda anterior, Jaime, que es demasiado importante porque implica el método. Y con una guerrilla como la del ELN, formada en la teología de la liberación, el método y las formas y las maneras es muy importante. Claro. Entonces a mí es profundamente satisfactorio que eso se dé, además con una mesa, bueno, ya eso lo vamos en el transcurso del debate, cómo está compuesta la mesa, temas, etcétera, pero es un tema trascendental para Colombia y para el mundo, porque el mundo hoy, el país que mira en términos de paz, es a Colombia, todo el mundo. Jaime, ahorita decía y dejaba de presente, que es muy importante para la conversación, que es la primera vez que un gobierno de izquierda que llega al gobierno colombiano se sienta con una guerrilla. Y algunos desde esos sectores supondrían que va a ser una negociación fácil. ¿Esta conversación con el ELN será un proceso fácil, calmado, tranquilo, considerando las características complejas del Ejército de Liberación Nacional? no, la negociación no es fácil. Eso hay que sacarlo de ahí de terreno, porque el ELN, no solamente porque tenga dificultades, yo creo que eso lo pueden subsanar en medio del proceso, sino porque el ELN todavía tiene unos arraigos ideológicos y políticos que no consultan la realidad del país. Han mejorado indudablemente. Yo estuve en Cuba en la conversación anteriores en el gobierno de Álvaro Uribe y la verdad es que los vi demasiado rígidos en algunos planteamientos. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? No solamente el que esté un gobierno de izquierda, porque Petro pues ha sido claro en eso, sino que el contenido del cambio de Petro, las reformas que plantea Petro, en mucho tiene que estar superado el lenguaje del ELN. O sea, se aproximan en muchas cosas y en ese sentido pueden existir condiciones claras para que efectivamente se dé un proceso de paz, un acuerdo de paz y se plantee la desmovilización. ¿Cuál es el problema con el ELN? Que para mí subestima varias cosas en el proceso. Está bien decir que el problema de un acuerdo de paz no son la entrega de armas, claro, está bien, no es solamente eso, pero sí hay que prepararse para decir que si va a ser el acuerdo de paz, van a dejar de ser guerrilla, van a entregar las armas. Y eso es lo primero. Y esa parte, pues, bueno, que sea al final, que se definan bien los periodos, está bien, pero hay que tener convicción de que ya las condiciones para la lucha armada se han agotado en Colombia.
ya han agotado, y desde hace ratico. Y más con Petro ahora, cuando está planteando todas estas transformaciones, el ELN debe aprovechar el momento. Hay cosas interesantes en lo que dice Guillermo, por ejemplo, en que se recoge la agenda anterior, o sea, no vamos a partir de cero. Hay cosas interesantes en el sentido de que ellos plantean que es muy conveniente ayudar en estas transformaciones, pero me preocupa un concepto que le oí a Antonio García, y es que nos dice, en la paz total nos quieren confundir con la delincuencia común. Sí. Y eso es lo que no es conveniente hacer, porque la paz total diferencia muy bien los niveles de negociación. Uno es el nivel político, que es con ellos, y de pronto con las disidencias, ya eso se irá aclarando. Otro es el nivel del sometimiento, que es con las bandas criminales, sí, y todo aquello que tenga que ver con el narcotráfico. Y por último, el nivel territorial, que es con los territorios, comunidades que más han sido afectados del conflicto. Esos tres componentes son la paz total. No puedes articularse uno del otro, pero los escenarios no son los mismos. Si no entienden eso, van a confundir el proceso, van a meterle cosas. Pero bueno, estamos optimistas. Sí. Estamos optimistas, yo creo que eso es lo importante. Andrea. Doctor Luis Guillermo, ¿cómo llega el ELN a este reinicio, que usted lo aclara muy bien, de negociaciones? ¿Tiene expectativas de representatividad política, al igual que lo que sucedió con las FARC? Es increíble, Andrea. Estaba pensando exactamente en hacer un planteamiento ante la opinión pública que es muy importante. Es que esos halcones de la guerra, enemigos agazapados de la paz, según Otto Morales Benítez, ya fallecido, están montando un cuento de que el ELN es una guerrilla derrotada. Eso no es falso. El ELN no es, Jaime, una guerrilla derrotada, no. Es una guerrilla política militar que funciona y que funciona en los territorios rurales y urbanos. Sí, señor. El ELN es una guerrilla urbana. Por consiguiente, no es una guerrilla derrotada. Segunda, hay un axioma en la guerra que funciona en la política. La guerra es la continuación de la política por unos medios y la política la continuación de la guerra por otros medios. Yo creo que el escenario hoy y el discurso que lo acabo de leer de Pablo Beltrán ayer es contundente para mí, Jaime, porque dice que quieren hacer parte del cambio. Eso ya marca una estrategia muy clara del ELN, muy positiva, que nunca antes habíamos visto. Y segundo, dice que están pensando en la reconciliación del país. Ese es un discurso nuevo en el ELN, que además tiene unas fuerzas urbanas muy importantes, porque es que lo importante de esta negociación es que por primera vez en Colombia hay una ley, la ley 2272, firmada el 4 de noviembre por Petro, ¿sí? Le digo Petro porque, bueno, en el M19 nos conocimos y fuimos compañeros de batalla y de sueños políticos y de sueños para una nueva Colombia. Esta ley es un marco global que por primera vez habla de paz total y le da legalidad y legitimidad a la paz total, porque entre otras cosas, de entre todos los temas que habrá, hay dos temas esenciales por resolver, Andrea, Felipe, Juancho, Jaime. Uno, la paz urbana, en la cual no solo es un tema multicrimen, sino también que hay presencia guerrillera y miliciana muy fuerte, y no solo el ELN. Aquí en Medellín hay elenos, por otra supuesto, parte. ¿no? Claro. Y en las grandes ciudades, sí, claro. Y eso se vio muy claro en el estallido social, exactamente, que tumbó el ministro, eso queda así completamente claro. Y segundo, o sea, quiero decir que la paz urbana no es solo un tema del multicrimen, de la negociación con bandas, con combos, que eso es otro lío tenaz, la cual hay que tener buenos métodos, buenas tácticas, eso no es tan fácil. O sea, negociar con jefes de la oficina y otra estructura multicrimen, no vayan a creer que es fácil. Eso es muy complicado y tiene que hacerse con mucha sabiduría. Y el otro tema es el de la paz regional. Yo he dicho en muchos debates, si es imposible llegar a la paz total sin paz regional. Entonces, también ahí hay que tener una estrategia, unos métodos muy claros, porque, por ejemplo, Antioquia, el ELN tiene presencia, creo que en las 9 subregiones de Antioquia de una u otra manera. Ay, eso significa una negociación fuerte. Y no solo Antioquia, Chocó, límites Antioquia-Chocó, Córdoba, ya está en Córdoba, Arauca, Nariño. O sea, el tema es un tema de fondo. Sí, claro. Y entonces ese tema regional es muy importante, pero la paz regional es tan fundamental.
y un departamento como Antioquia, con 9 subregiones, con una historia de guerra impresionante, que carga mínimo con el 20% de las víctimas del conflicto armado en Colombia, donde siempre hemos dicho, la guerra pasa por Antioquia, la paz también debe pasar por Antioquia. Entonces creo que la ley total, la ley 2272, ampara legalmente el proceso de paz y hay que ser muy optimistas porque además el ELN tiene un nuevo discurso. Estas declaraciones, Jaime, yo he leído las declaraciones de Antonio García que tensionan y que obviamente hoy no vamos a debatir la ley acá. Ojalá, Felipe, Andrea, Juancho, con todo cariño de los digo, ojalá hiciéramos un programa solamente para hablar de la ley. Porque es que la gente tiene que estudiar esta ley. Ustedes los comunicadores que son de opinión pública, hay que estudiarla porque aquí hay temas, pero Sí, artículo señor. por artículo, Sí, para que señor. desmenucemos que este tema. Con esta ley total, es la única posibilidad que tiene Colombia. Porque la ley me preocupan cosas de ahí. Por lo que está diciendo Jaime ahorita, y allá voy con la pregunta para él. Es que usted habla de una paz regional, pero definitivamente la paz tiene que salir del orden nacional. Y es decir, y luego yo le entiendo, y hay que aterrizarla a lo local. No, sí, Juancho, Sí. Pero por ejemplo, la ley dice que se basa en el artículo 2 de la Constitución. Nosotros, Jaime, tú fuiste constituyente, la Constitución del 91 es una constitución de paz. Así es. M19, EPL, Quintín Lame, PRT, Corriente Renovada. Bueno, eso es la Constitución. Y el artículo 20, yo no era colocado como sustentación de esta ley. Esto es un debate. Así es. ¿Sí? Me van a hacer muchas críticas. Hemos dicho, Bogotá se va a aterrar. ¿Sí? Me va a echar cantaleta. Pero el fundamento de esta ley debería ser no el artículo 2 de la Constitución, sino el artículo 22, Jaime, 22. donde nosotros pusimos la ley es un derecho, la paz. La paz, no es la un ley. deber Eso y un es derecho obligatorio de fundamental. cumplimiento. Así es. Ese es el Sí, sustento constitucional. Voy con una preguntita al doctor Jaime que tiene que ver con lo siguiente, para que avancemos. El país venía, y hay que recordar, y muchos televidentes lo están diciendo, cómo olvidar el atentado, donde se corta esa relación en el gobierno anterior. Del Andino. El atentado del Andino. ¿Qué pasó ahí y cómo hoy, por ejemplo, algunos negociadores, cómo se arma esa mesa? Violeta. Esa Y con Violeta. Hoy Violeta. con Ayer Violeta. Juvenal Díaz Mateus Sí, claro, lo mostraba la sacó. foto, la capturamos. Sí. Y mire, ya está libre y está acusada de 3 muertes. en el ¿Cuántos Andino. grandes corruptos no están en la Ella calle no o están en la estaba casa por Dios? pertenecer Es que al nosotros, ELN. es que hay un tema, No, Juancho, pero- de fondo pero- también, perdón, de doble perdón. moral, Felipe. Pero venga, Pero venga, ¿Cuántos pero es que- corruptos que se han robado el gran capital en Luis Colombia? Guillermo, pero es que Violeta negaba ser del ELN. Claro, Sí, negó señor. siempre, yo Ahora no sí tuve la es del culpa. ELN. Ahora Es que sí ya es del eso ELN. es otro tema ya, eso es otro tema. Y viene a ese No, tema. pero la organización la reconoce como vocera. exacto, Mientras la reconozca la organización, el Es gobierno no que tiene- hacía parte del ELN, sin Claro, duda. pero Y- yo iba a plantear Sí. esto, vea, mire, estamos en el conflicto. Pues uno en el conflicto tiene que entender que allá no se hace el conflicto pues echando palomas. Si el conflicto se hace es en la guerra, con todo lo que eso implica. Bueno, que hay normas del derecho internacional humanitario que hay que respetarse y todo eso. Pero para eso es la paz. La paz es para decir, mire, no, esa no es la vía. Pero entonces vale todo, según ese comentario No, suyo. es que hay, se lo hay- propongo. hay condiciones en el Exacto. conflicto que habrá que tenerlo en cuenta porque también va a haber justicia transicional, también habrá la verdad, justicia, reparación y no repetición. Sí. Eso no va a cesar, pero habrá que definir bien ese marco, cómo se regula ahí. Lo que es cierto es que ya hemos avanzado con el acuerdo de la VAR, porque al menos tenemos el sistema. Que cojan de ahí, que no cojan, si van a implementar cosas nuevas, ya será parte del debate, del diálogo, de la mesa. Y hay algo importante que de la paz total, mire, desde 1986, cuando la negociación con Belisario, yo hice parte de esa comisión de diálogo y negociación de paz, la preocupación que había de parte de muchos de los que estuvimos ahí era qué hacer con los territorios que efectivamente se pueden entregar en un proceso de paz. ¿Qué hacer? Y luego en el 90-91 pues fue más clara la situación. ¿Por qué? Porque llegaba primero otro armado que el propio Estado. Sí, claro. Mire usted nada menos Necoclí, Pueblo Nuevo, o en todas estas zonas que se entregaron en los procesos del 90. Llegó primero la FARC, después, o llegó otro actor armado, e incluso el copamiento institucional no se hizo adecuadamente. Entonces la virtud de la paz total es decirle al Estado la responsabilidad que tiene con esos territorios y las comunidades, pero además de eso, de que los actores armados que siguen ahí, porque están ahí también al lado del ELN, también cómo van a integrar la paz total. O sea, la virtud es que vamos a articular todo.
todo. Y ese es el sentido básico de este elemento integral que le mete a la paz, y yo creo que eso va a ser muy importante. Pues, Guillermo, este proceso, son las 6:54, nos queda poco tiempo, este proceso puede resultar en términos de tiempos, de contenido, de estructuración, parecido al proceso de paz con la guerrilla de las FARC, o este proceso es distinto. con el ELN desde la temática, incluso el tema del petróleo, los hidrocarburos, es otro asunto muy distinto. No, es que usted a una negociación del paz no le puede poner tiempo. Le pone dos principios. Uno, mientras no negociemos, no nos paramos de la mesa. Ese es un principio que funcionó en el proceso de paz en Centroamérica, Jaime, y funcionó excelentemente. Con la guerrilla No salvadoreña. nos paramos hasta que... que no hasta haya que firmemos el acuerdo. Acuerdo, sí, Eso firmado. es fundamental. Y dos, cese bilateral del fuego. Cese bilateral del fuego. Ahora, el que haya dicho que el proceso con las FARC fueron 3 años, eso no es cierto. Jaime, eso no es cierto. Fueron mucho más de 3 años. Eso lo dijo Benedetti, lo dijo No, pero ayer. se equivocó Benedetti. Fueron más es que años, Benedetti sí, claro. no sabe de paz, es que Benedetti sabe de paz. No, Benedetti sabe hacer política y negociaciones, va a ser un buen embajador con Venezuela, pero no, esa negociación duró más de 3 años. Él debe saber que hubo momentos en que casi se rompe eso, en que los delegados iban a volver a órdenes de guerra. No Ese se hablaba, proceso- las delegaciones no se hablaban. Claro, ese proceso duró más de 4 años y estuvo a punto de romperse. Y fue varias muy veces. difícil. Pues lo que Varias pasa es veces. que lo que pasa es que toda negociación de paz tiene que ser silenciosa y tiene que ser prudente. Ahí es donde veo yo un posible grave problema, que no Porque se han guarde dicho la que van a estar confidencialidad por la manera como está conformada la comisión. Claro. Porque es que, mire, Oti, a quien conozco en el M19, es un hombre audaz, tiene información, tiene conocimiento, tiene paciencia. A eso sí, Oti tiene toda la paciencia del mundo que necesita para hablar con el ELN, Pero Jaime. meter a Nosotros los una conocemos. aforía ahí es una ventana abierta. Eso es una- Exacto. Exacto. Además, la aforía nombre, Exacto. ojo, que lo dijo Uribe, no solo de los ganaderos, Es del Centro Democrático. del Centro Claro, Democrático. eso es claro. Entonces, ahí eso no va a ser fácil. O sea, aquí yo creo vamos a tener varias conversaciones y logramos hacer un monitoreo. Ese proceso de paz será muy importante en términos de pedagogía de paz. Sí, pero me quedé pensando en lo de José Félix Laforí, porque él ayer públicamente dijo, no, yo no voy en nombre de la derecha de ningún partido. No, pero Ni eso no voy es a cierto. hacer Yo voy un obstáculo. por los ganaderos, No, pero eso no es cierto. voy por mi gremio, no voy por nadie más, ni voy a representar a nadie. Lo dijo Uribe ayer. lo dijo, es que lo dijo Uribe. ¿Y quién es el jefe del Centro Democrático, Felipe? Uribe. ¿Quién es el jefe de la Cabal, de la senadora? Uribe. pero más importante es que eso es la que verdad, eso- es que la verdad hay que Es decir, decirla. Mike, Él parece sí que tiene eso una representación tenerlo ahí política. en la mesa es muy importante porque va a conocer muchos detalles de lo que es una negociación. Es que una cosa es uno estar metido allá, conocer cómo se mueven esas posturas, cómo hay que hilar muy bien cada discusión, no solamente echar un discurso, no solamente defender una postura. Si va con su posición, pero a defender la paz va a ser muy importante. Otra cosa es que vaya con su posición a oponerse a un acuerdo de paz. Yo no creo que él vaya a hacer eso. Lo mejor que puede hacer la Borí ahí es ayudar a que el acuerdo sea posible. Claro, señalar las líneas rojas, definir las críticas a algunos aspectos de lo que diga, pero él va a conocer esas dificultades de lo que es una negociación con un actor armado que lleva 60 años en la guerra y que fuera de eso no ha logrado culminar un acuerdo de paz de los que han iniciado. Esa es la dificultad. ¿Lo entenderá él? Yo creo que ahí es donde Jaime, vamos a- ¿cuál es uno de los puntos difíciles? ¿Cuál es una de las piedras, de las rocas que atan la posibilidad de un acuerdo de paz con el ELN a su juicio? No, digamos la dificultad estaría más en el sentido de que las condiciones para lograr todo lo que se ha propuesto el ELN en la vida política se dan con este gobierno. Es decir, que él entienda eso, que este gobierno no es el gobierno de Duque, este gobierno no es el gobierno de Álvaro Uribe, este gobierno va a hacer unas transformaciones que incluso en muchas cosas, en cierta medida, sobrepasan posibilidades del ELN. Bueno, la reforma agraria integral, ¿por qué no ha salido adelante? Y esa es, si se quiere, la causa principal del conflicto armado en Colombia. Aquí muchas guerrillas surgieron, fue por eso. Ajá. Entonces, ese problema que para ellos es vital, el problema incluso, Petro estaba planteando una posición frente a los hidrocarburos mucho más avanzada que el ELN. Ellos entenderán eso, porque Petro incluso llegó duro, tuvo que
pone ese... Petro dijo, no, eso hay que pararlo, eso no se puede seguir explotando y todo eso acá. Y resulta que el ELN ahí no ha logrado entender esa visión, que en el mundo está cogiendo mucha fuerza. Ese problema de acabar todas estas exploraciones, de trabajar más la transición energética, en el mundo está tomando mucha Sí, fuerza. pero eso es de tiempo. Eso no, Eso- es en no, un no, eso es de periodo, tiempo, no es en claro. 4 años como No, Pero al ya menos se escucha decir- un discurso que antes no se Sí, escuchaba. exactamente. Claro, pero Tal ese cual. discurso en el panorama internacional no se tenía. Hoy lo tiene, todo el mundo está hablando de eso, de la transición energética, porque es que el problema del cambio climático lo tenemos ya sus consecuencias ahora y al 2030 se cree que si no logramos equilibrar ciertas situaciones, el cambio climático es irreversible. Entonces todo eso es lo que podemos decir. Para el ELN Se le adelantó Petro. Exacto, mejor dicho. Yo sí parto de eso, que Petro se le adelantó al ELN y el ELN tiene que entender que efectivamente lo que está es el camino. Bueno, yo sí le comparto lo de Guillermo. Ayer la actitud que yo vi en la delegación del ELN sí es Totalmente una distinta, actitud hermano. totalmente distinta a la que le conocemos. Realmente yo me aterré con el cambio que vi y sobre todo con lo que dijeron. Y hay más, si ustedes leen el ¿Discurso de o cuál? ¿Qué? No, si leen la circular esa que salió de allá de la reunión, Sí, sí. hombre, es decir, de una vez decir eso, Sí. de una vez señalar lo positivo de la cosa, Del encuentro, pues quiere sí, decir que sí. la ruta Que está va planteada, caminando. eso va Sí. caminando, eso está, y más lo que se ha hecho por fuera, porque es que cuando llega a un tipo de reuniones es la consecuencia de muchas cosas que se han hecho antes. Eso no se plantea, eso pasa como con lo de la Jurí. Eso no fue porque allá se le dijo la Jurí, usted va a ir a la comisión de negociación. No, eso fue hablado. Sí, eso no sale Antes del venía lo de sombrero. tierras, Sí, eso no. antes venía otras Sí, cosas. sí, sí. Petro fue a un evento de los ganaderos, se enfrentó a ese escenario, pero todo eso por debajo se venía preparando. Luis Guillermo, el tema coco, el tema duro, el tema que puede trastocar la posibilidad de un acuerdo. Parar órdenes de guerra que hay en Colombia, en los territorios, así de simple. Y eso implica mucho, porque miren que la presencia de la FORI fue después del acuerdo de la venta de los 3 millones de hectáreas. Sí. Ok, entonces es que esto es muy importante decirlo. Entonces, ¿qué pasa en los territorios? Una cosa es Bogotá, otra cosa son los territorios. Siempre hemos tenido ese problema. Y que se pararon las Bogotá cree que invasiones. maneja, Y que hay que maneja los 32 exacto. departamentos de Bogotá. Eso es carretes, eso es falso, eso es una mentira total, porque las órdenes de guerra siguen en los territorios. Por eso el cese bilateral es tan importante. Pero además, donde está el ELN, normalmente están los gaitanistas o Clan del Golfo. Normalmente ya en las regiones de Antioquia hay presencia de ramificaciones de diferentes sectores de la oficina, del multicrimen, incluyendo carteles mexicanos. Pues, para decir la verdad. Entonces hay que negociar esas órdenes de guerra. Eso, de alguna manera hay que pensar en ceses bilaterales. Por eso la concepción de la paz total es tan importante en esta ley, porque es una concepción, como soñábamos nosotros en el M-19, que decíamos, la gran revolución para Colombia no es el socialismo, no es el comunismo, no es la lucha de clases solucionada, no, es la paz. Cuando logremos en Colombia la paz, es la gran revolución de este país, porque en una concepción, que lo dice la ley, de seguridad humana, o sea, pensada en función de que silenciar las armas no es la paz, es solucionar los graves problemas de pobreza, de desigualdad, de inequidad. Entonces, el cese bilateral tiene que ser muy bien diseñado y explayar totalmente la paz total, la ley 2072, es decir, paralelamente, ¿qué va a pasar con las vertientes de la oficina en Antioquia? ¿Qué va a pasar con los gaitanistas que están pidiendo pista? Que salió Violeta, entonces amerita que antiguos narcos o paracos que quieren ser gestores de paz, pues que sean gestores de paz. Es decir, esta oportunidad no la podemos desaprovechar. Yo creo que lo más importante es que se paren los jefes de los que hacen la guerra, que paren las órdenes de guerra. Vamos a ver si lo logramos. Eso no es fácil, es muy complejo. Eso no se hace desde Bogotá. Pero está unificado el ELN. Señor, Está unificado. ¿Cómo? Es decir, Unificado. que unificado el ELN. Hay unidad. es que el ELN tiene una concepción que no es estalinista, Exacto. que no es leninista, Sí. de centralidad, de centralismo democrático. Olvídese, es una organización federada, es federalismo, pero claro. ¿cómo es el país? Porque cada subregión, cada departamento es distinto en sí, tiene líderes urbanos, líderes regionales, es decir, por eso lo regional es tan importante, Juancho, entendí. pero lo digo yo.
porque el ELN tiene versiones propias en cada región. Y Eso es jefes lógico. en cada región. Exacto, pero Exactamente, es lógico. ya entendí. ¿Cuál es la lucidez? Que ayer en la mesa se expresó Jaime con toda claridad que están unidos en la negociación. Eso sí no, es eso cierto. sí, eso sí. Y eso es muy, muy Eso importante. es clave para este proceso. Más lo que dijo Pablo Beltrán, que yo dije, están pensando hacer parte del cambio en función de una paz total que reivindica lo humano, el humanismo, la humanidad. Y están pendientes de la reconciliación de Colombia. Eso antes no lo habían dicho, Jaime, olvídate.